Ok amigos, aquí de nuevo otra ecuación diferencial utilizando el método de coeficientes indeterminados mediante el enfoque de superposición. En este caso, igual que en todos los demás, vamos a iniciar tratando de obtener una ecuación característica, la cual sería, vamos a observar que si tenemos la segunda derivada, entonces vamos a escribir r al cuadrado, si tenemos la primera derivada, vamos a escribir r a la 1, y si tenemos y, vamos a escribir r a la 0, todo igual a 0. Sin embargo, entendamos que r a la 0 es lo mismo que escribir 1. Resolviendo esta ecuación característica, nosotros vamos a entender que dentro de la fórmula general tendríamos b al cuadrado, recordando que b es el 1 imaginario que está multiplicando a r a la 1, menos 4 por a, recordando que a es el 1 imaginario que está multiplicando a r a la 2, por c, recordando que c es este 1. Esto que estamos obteniendo es un discriminante. Si resolvemos esta operación, nos vamos a dar cuenta que el resultado es 3 negativo. ¿Cuál es el problema con este 3 negativo? Que entonces hace que las soluciones de la ecuación característica no sean soluciones reales. Van a ser soluciones complejas. Mucho cuidado aquí, cuando hablamos de soluciones complejas no hablamos de que son muy difíciles, sino que hablamos de que pertenecen al conjunto de los números complejos. Recordando la fórmula general, entonces vamos a asegurar que x es igual a menos b, ya recuerdan de dónde habíamos dicho que salía la b, más menos raíz del discriminante, que es 3 negativo, sobre 2 por a, y habíamos dicho que la a también era 1. Es justamente por esto que estamos diciendo que las soluciones pertenecen a los números complejos, es porque tenemos la raíz cuadrada de un número negativo. Cada vez que veamos esto, vamos a recordar el siguiente paso. Vamos a recordar que entonces esta solución se podría escribir como menos 1 más menos raíz de 3 por i. Esto se convierte en esto según la teoría de los números complejos. En el denominador 2 por 1 es 2. Cuando tenemos esto, la fracción obligatoriamente hay que separarla. Y entonces aquí tenemos dos partes. Tenemos la parte real, que sería menos un medio, y la parte imaginaria, que sería raíz de 3 sobre 2. Cada vez que sucede esto, entonces nosotros vamos a crear una solución general a partir de la ecuación característica, teniendo en cuenta la parte entera y la parte imaginaria de la siguiente forma. Entendamos que la solución general, cuando tenemos una solución compleja, nosotros la vamos a crear haciendo lo siguiente. E elevado a la parte real por x por c1 por coseno de la parte imaginaria por x, más c2 de sen de la parte imaginaria por x. Teniendo esta fórmula, entonces vamos a decir que la solución general que surge a partir de la ecuación característica sería e elevado a la menos un medio x por c1 por coseno de raíz de 3 sobre 2 por x más c2 por sen de raíz de 3 sobre 2 por x. Esta sería la solución general que surge de la ecuación característica. Ahora vamos a entender que gracias a que tenemos lo que está al lado derecho de la igualdad en la ecuación diferencial original, nosotros podemos crear la siguiente solución particular. Vamos a decir que la solución particular no es más que a por x más b por e elevado a la x. Recordemos que en la ecuación diferencial original teníamos esta parte de aquí. Y pues bueno, a continuación, como hemos hecho anteriormente varias veces, vamos a obtener la primer derivada de la solución particular. Entendamos que aquí tenemos una multiplicación entre el paréntesis y la e, entonces la derivada de esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entendamos que la derivada de este paréntesis sería simplemente a, porque la derivada de ax, como a es una constante, es igual a la a, y se quita la x, y esto es válido si solo si la x está elevada a la 1. Además, la derivada de b, por ser una constante, es igual a 0. Entonces, el resultado de esa derivada queda multiplicando a e a la x, más. Ahora vamos a reescribir este paréntesis y tenemos que multiplicarlo por el resultado de la derivada de e a la x, el cual no es más que otra vez e a la x.
Luego multiplicamos e a la x por los dos términos que hay dentro del paréntesis y el resultado sería, y esta sería la primera derivada de la solución particular. Sin embargo, vamos a obtener la segunda derivada de la solución particular, lo cual implicaría obtener la derivada de este término, el cual queda completamente igual por ser una constante multiplicada por e a la x. La derivada de este otro es una multiplicación entre ax por e a la x. Entonces vamos a decir que se resuelve haciendo derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. También vamos a obtener la derivada de este término, el cual, por ser una constante por e a la x, queda completamente igual. Ahora, para obtener la segunda derivada de la solución particular, pues vamos a reescribir el primer término. La derivada de ax es igual a y esto es válido si y solo si la x está elevado a la 1, más ax por e a la x, debido a que la derivada de e a la x queda completamente igual, más b por e a la x. Aquí ya tenemos la primera derivada, tenemos la segunda derivada y también vamos a recordar que la solución particular se podía obtener mediante esta fórmula. Si tenemos esta información, entonces ahora podemos recordar que la ecuación diferencial original decía segunda derivada más primera derivada más la función, que en este caso es la solución particular, igual a x por e a la x. Sustituyendo, en lugar de la segunda derivada, vamos a escribir a por e a la x. Esto sería la segunda derivada y ahora vamos a sumar la primera derivada, la cual era, y esto se le suma la solución particular, la cual sería, y se supone que según la ecuación diferencial original, esto es igual a x por e a la x. Llegado a este punto, sería bueno tratar de ir determinando si hay elementos semejantes que se puedan sumar o restar, para luego hacer la conclusión con respecto a la igualdad. Vamos a ver que por aquí tenemos a e a la x, por aquí también tenemos a e a la x. Sería bueno también tener en cuenta que hay que multiplicar esta e a la x por los dos términos que hay dentro del paréntesis. Pero primero vamos a sumar las a e a la x y nos damos cuenta que el resultado sería 3a por e a la x. También podemos ver que por aquí dice ax e a la x, ax e a la x. Y si se dan cuenta, cuando multiplicamos e a la x por el paréntesis, también me queda ax e a la x. Entonces quiere decir que yo puedo sumar este con los otros que acabo de marcar, lo cual me quedaría como 3ax e a la x. Podemos ver también que por aquí tenemos b e a la x, b e a la x, y en esta parte cuando multiplicamos e a la x por b, pues me queda más b e a la x, lo cual quiere decir que yo puedo utilizarlo para sumarlo con los otros dos, lo cual me quedaría como 3b por e a la x. Aquí vamos a recordar que esto es igual a x por e a la x. Ahora es importante entender que en este punto pues tenemos dos secciones, una que no tiene x por e a la x y otra que sí tiene x por e a la x. Entonces vamos a agrupar esas dos partes. Vamos a escribir 3a por e a la x más 3b por e a la x más 3ax e a la x. Entendamos que estos son semejantes y esto se supone que es igual a x por e a la x. Si sacamos a factor común en este paréntesis e a la x, nos quedaría, y aquí tenemos un pequeño problema porque en esta parte tenemos e a la x multiplicado por un paréntesis, pero en esta otra parte tenemos x e a la x, que sí es igual que esto. Sin embargo, en la parte anaranjada, pues nosotros podríamos decir que en el lado derecho de la igualdad lo que tenemos es 0 por e a la x, porque no hay e a la x solo. Solamente tenemos x por e a la x. Entonces, si tenemos esta expresión, podríamos asegurar que el paréntesis del lado izquierdo es igual a este 0, que se encuentra multiplicando a e a la x. Si es una igualdad, deberían de ser iguales. Entonces vamos a escribir. Ahora, con respecto a esta parte que marqué con verde, bueno, vamos a recordar que esta x tiene un imaginario multiplicando con ella, lo cual quiere decir que 3a debería de ser igual a 1. Entonces podemos crear una ecuación donde decimos que 3a es igual a 1. Y a continuación lo que queda es resolver este sistema de ecuaciones para determinar el valor de la a y el valor de la b. Pero para eso me va a ayudar mi amigo Leo. Y bueno, lo que el profesor quiere que resolvamos es que tomemos esta ecuación y digamos que a es igual a 1 sobre 3. El 3 está multiplicando, pasa a dividir.
También vamos a entender que en esta ecuación dice 3 por a, pero acabamos de determinar que la a es igual a 1 sobre 3. Luego la ecuación dice más 3b igual a 0. Resolviendo esto en calculadora nos damos cuenta que el resultado es 1. En este caso el 1 está positivo, se dice que está sumando, entonces pasa a restar. En este caso el 3 está multiplicando la b, entonces se dice que pasa a dividir. Y de esta forma determinamos que la a es igual a 1/3 y la b es igual a menos 1/3. Aplicando esto en la solución particular de la ecuación diferencial nos quedaría. Recordemos que la solución particular de la ecuación diferencial estaba de esta forma. Ahora que ya sabemos que la a vale 1/3, vamos a escribir entre paréntesis 1/3 por x más menos 1/3 por e a la x. Ahora sí, es cierto, vamos a decir que más menos es lo mismo que decir solamente menos, y esta sería la solución particular. Y recordemos que la solución general de la ecuación diferencial realmente sería igual a la solución general que surge de la ecuación característica más la solución particular que acabamos de obtener. Entonces la solución general quedaría, y de esta forma estamos dando solución al ejercicio inicial. Muchas gracias.